Hola a todos, bienvenidos a su podcast hablando de artes marciales mixtas con su servidor, humildemente Vainilla Ice Cream. Estamos de regreso para una previa de la UFC Fight Night Son vs Gutiérrez, señoras y señores, el penúltimo evento que tendremos en este año, y este sucederá el 9 de diciembre a partir de las 6:30 de la tarde hora mexicana. Eso sí, estén súper pendientes porque al inicio esta cartelera iba a iniciar a las 6 de la tarde, pero debido a que han sucedido ciertas cancelaciones de las peleas, pues se ha movido un poco el horario, entonces estén atentos por posibles cambios que se den en esta cartelera. Desafortunadamente tendremos una cartelera relativamente corta con únicamente 11 peleas, pero ya estaremos hablando de los detalles de los 11 enfrentamientos y sinceramente esperemos que estén tan buenos como los de la semana pasada. Si no han visto el resumen de la semana pasada, los invito a que vayan a checar el episodio porque fue algo espectacular. Pero bueno, sin mayor preámbulo, damos inicio a la previa de la UFC Fight Night Son vs Gutiérrez. E iniciamos la cartelera de las preliminares con una cancelación. Así es, señores y señores, primera vez que estamos iniciando con una cancelación debido a que la primera pelea que íbamos a tener era la de Daniel Marcos contra Carlos Vera. De hecho, hace unos episodios les mencioné que Daniel Marcos, pues su pelea había sido cancelada porque su oponente brasileño no había alcanzado el peso, entonces al final la pelea fue retirada y en este caso pues venía de regreso contra Carlos Vera, pero hace unas horas varios medios empezaron a decir que la pelea había sido removida de la cartelera de las preliminares y de hecho si entran en la página oficial en la UFC ya no está en la cartelera, por lo cual nosotros creemos que no se va a dar esta pelea. Algo muy desafortunado porque ya queríamos ver este enfrentamiento que metía bastante entre los peleadores Daniel Marcos y Carlos Vera, pero bueno, cualquier cambio ya lo estaremos informando, así que estén muy atentos de mis redes sociales. Y ahora sí iniciamos la cartelera de los preliminares con la división de peso paga femenil con la pelea de Ryan Amanda contra Thalita Alencar. Esta pelea es un debut para ambas peleadoras brasileñas y Ryan Amanda tiene un récord de 14 victorias y 6 derrotas contra 4 victorias de Thalita Alencar y únicamente un empate. Si nos vamos a las características de estas peleadoras vemos que es 1.57 para Ryan Amanda contra 1.55 de Thalita Alencar. En cuanto a las edades son 28 y 33 años respectivamente y en el alcance vemos una gran diferencia de 1.57 para Ryan Amanda contra 1.49 de Thalita Alencar. Si nos vamos al historial de Ryan Amanda vemos que viene de 3 victorias consecutivas, la última por medio de la decisión unánime contra Gillian de Courcy, en la cual ganó la pelea por el título en la división de peso átomo. De hecho esta peleadora ya había contendido en el Dana White Contender Series, en la cual sufrió una derrota ante Denise Gómez por medio de la decisión unánime. Por parte de Thalita Alencar vemos que tiene una carrera profesional muy corta con únicamente 5 peleas en su récord, habiendo ganado 3 de estas 5 peleas por medio de la sumisión, todas por rear naked choke y únicamente una por medio de la decisión unánime. Su última pelea fue el 19 de septiembre de este año en el Dana White Contender Series, donde consiguió el único empate que les mencionaba previamente. Factores a tomar en cuenta es el hecho de que Ryan Amanda cuenta con 8 victorias por medio de la sumisión y que Thalita Alencar cuenta con 3 victorias también por esta vía. Va a ser una pelea muy interesante porque ya sabemos que las brasileñas traen buenas habilidades en cuanto al jiu-jitsu, en cuanto a la pelea de ras de lona, en cuanto a la lucha, así que podemos esperar un claro duelo en el suelo por parte de estas dos gladiadoras, además de que pues previo a ello vamos a ver un intercambio muy interesante debido a que muchas veces el striking es el medio por el cual al final se termina llegando a la lucha a ras de lona, entonces va a ser muy interesante la estrategia que traigan estas dos peleadoras, además de que están haciendo su debut en las grandes ligas, por lo cual va a ser muy interesante cómo manejan el factor psicológico de la presión que están recibiendo en esta bienvenida a la UFC. Y en cuanto a nuestras predicciones, nosotros creemos que Ryan Amanda va a ser la ganadora de esta pelea en la división de peso paja femenil, debido a que ella cuenta con muchísima más experiencia profesional y de hecho pues ya tiene bastante historia en Invicta. Al parecer su ascenso ha sido muy rápido, ha demostrado mucho la habilidad que tiene y ha ido creciendo con cada pelea en la que se presenta, por lo cual nosotros creemos que ya va a salir dominante en esta pelea en su debut en la UFC. Y seguimos con la división de peso mosca con la pelea de Tatsuro Taira contra Carlos Hernández. Esta pelea muy interesante porque Tatsuro Taira viene con un récord invicto de 14 victorias
y Carlos Hernández cuenta con 9 victorias y 2 derrotas. Si nos vamos a las características de estos peleadores, en cuanto a la estatura es 1.70 para Tatsuro Taira contra 1.73 de Carlos Hernández. En cuanto a las edades son 23 y 30 años respectivamente, y en el alcance hay una ventaja de 8 centímetros con 1.78 para Tatsuro Taira contra 1.70 de Carlos Hernández. Si nos vamos a la historial de Tatsuro Taira, vemos que viene de una victoria ante Edgar Chairez el 8 de julio de este año, en la cual en ciertos momentos sí pudimos ver destacar a Edgar Chairez y sí vimos que Tatsuro Taira tiene ciertas debilidades, pero en general el desempeño de Tatsuro Taira fue ejemplar. Por parte de Carlos Hernández, viene de una victoria ante Denis Bondar el 17 de junio de este año por medio de la decisión unánime, y ambos peleadores tienen únicamente 4 peleas dentro de la UFC. Factores a tomar en cuenta en cuanto a los golpes conectados por minutos, porque estos dos peleadores son unos strikers. De hecho, pues también Tatsuro Taira cuenta con 7 victorias vía la sumisión y únicamente 3 vía el knockout, y por parte de Carlos Hernández cuenta con 4 victorias por medio de la sumisión y no ha tenido ninguna victoria vía el knockout. Las estadísticas nos revelan que Carlos Hernández cuenta con una ventaja de 2 golpes más en cuanto al promedio de golpes conectados por minutos, pero esto se ve superado por el porcentaje de golpes significativos de Tatsuro Taira con un 69% contra un 46% de Carlos Hernández. Y en cuanto a nuestras predicciones, además de que esta pelea no va a llegar a la decisión, nosotros creemos que Tatsuro Taira se va a destacar en el striking, y debido a que Carlos Hernández también es alguien que cuenta con mucho talento, va a ser un intercambio de golpeo muy interesante, y estoy seguro que Carlos Hernández tiene bastante oportunidad de sorprender a Tatsuro Taira, pero tomando una decisión objetiva, Tatsuro Taira cuenta con una mayor habilidad también en el ground and pound, en el grappling, además de que su porcentaje de golpes recibidos por minutos es muy bajo, lo cual es una clara ventaja en cuanto al juego del striking. Pero sin duda va a ser una pelea muy interesante, así que no se la vayan a perder. Pero sí, nos quedamos con que el ganador de esta pelea va a ser Tatsuro Taira en la división de peso mosca. Y seguimos con la división de peso gallo femenil con la pelea de Luana Santos contra Stephanie Egger. Luana Santos tiene un récord de 6 victorias y 1 derrota, y Stephanie Egger cuenta con 8 victorias y 4 derrotas. Si nos vamos a las características de estas peleadoras, en cuanto a la estatura tenemos igualdad de condiciones con 1.68 para ambas peleadoras, y en cuanto a las edades son 23 años para Luana Santos contra 35 de Stephanie Egger. En el alcance vemos una ligera diferencia de 1.70 para Luana Santos contra 1.73 de Stephanie Egger. Si nos vamos al historial de peleas de Luana Santos, vemos que viene de 3 victorias consecutivas, siendo la última su debut en la UFC contra Joanna Miller, en la cual consiguió una victoria por medio del knockout en el primer round a los 3 minutos y 41 segundos de una manera muy impresionante. Por parte de Stephanie Egger vemos que viene de una derrota por medio de la sumisión contra Irina Alexeva el 23 de abril de este año, y esto sucedió en el primer round a los 2 minutos y 11 segundos. Factores a tomar en cuenta es el hecho de que Stephanie Egger es una peleadora que tiene un poco más de experiencia dentro de la UFC, lo cual siempre es algo que se debe de tomar en cuenta. Y por parte de Luana Santos es el hecho de que de sus 6 victorias, 3 han sido vía la sumisión y una vía el knockout, y por parte de Stephanie Egger 4 victorias han sido por medio de la sumisión y 3 vía el knockout, por lo cual también demuestra que tiene poderío y talento para las sumisiones. Pero hay un factor que es muy en contra en cuanto a Stephanie Egger, y es el hecho de que Luana Santos la supera con una cantidad muy grande de golpes por minuto, además de que la pelea pasada en su debut en la UFC contra Joanna Miller, en la cual estaba en cierta desventaja en cuanto al alcance, demostró que tiene mucho talento para el striking. Entonces, al enfrentar a una peleadora como Stephanie Egger, quien tiene más o menos el mismo alcance, pues resulta ser un factor en contra, debido a que si pudo enfrentar a Joanna Miller y ponérsela al tú por tú en el striking y salir victoriosa con un knockout, 3 centímetros de ventaja para Stephanie Egger no va a ser nada que la peleadora brasileña no pueda manejar. Así que sí, nos quedamos con que la ganadora en la división de peso gallo femenil va a ser Luana Santos. Y seguimos con la división de peso pluma con la pelea de Steve García versus Melquizael Costa. Steve García tiene un récord de 14 victorias y 5 derrotas contra 20 victorias y 6 derrotas de Melquizael Costa. En cuanto a las características de estos peleadores, vemos que Steve García cuenta con 1.83 de estatura contra 1.78 de Melquizael Costa. En las edades son 31 y 27 años respectivamente,
y en el alcance vemos una superioridad con 1.91 para Steve García contra 1.80 de Melquizael Costa. Si nos vamos al historial de peleas de estos gladiadores, vemos que Steve García viene de 2 victorias consecutivas por medio del knockout técnico, siendo la última victoria contra Shajilan Nuerdambieke el 8 de abril de este año. Por parte de Melquizael Costa, con únicamente 2 peleas dentro de la UFC, viene de una victoria ante Austin Lingo por la decisión unánime el 15 de julio de este año. Aspectos a tomar en cuenta es que Steve García cuenta con toda la ventaja del alcance, además de que únicamente 3 de sus 14 victorias se han ido a la decisión y ha tenido 11 finalizaciones por medio del knockout. Por parte de Melquizael Costa, un 70% de sus peleas han llegado a la finalización por medio del knockout o de la sumisión. Factores a favor de Steve García es el hecho de que ya cuenta con 5 peleas dentro de la UFC, lo cual ya le da bastante experiencia y comodidad a este peleador estadounidense, y por parte de Melquizael Costa pues esta estaría siendo su tercera pelea, pero como lo vimos desde un inicio, este peleador se ha sentido cómodo en el octágono, así que siento que no va a ser un factor a tomar en cuenta contra Steve García. Vaya pelea interesante que no se espera, porque ambos peleadores cuentan con mucha habilidad, además de que cuentan con cierta igualdad en cuanto a la cantidad de golpes y la efectividad de sus golpes significativos. Pero una vez más tenemos que ir en contra de todas las apuestas y nosotros creemos que el ganador de esta pelea va a ser Steve García, debido a que cuenta con una mayor experiencia dentro de la UFC, además de que ese porcentaje tan alto de finalizaciones vía el knockout le ejerce aún más presión a ese alcance con el que cuenta. Así que a pesar de que Melquizael Costa es un peleador con mucha peligrosidad en todas las armas con las que él cuenta, nosotros creemos que Steve García va a ser el ganador de esta pelea en la división de peso pluma. Además de que, pequeño dato curioso, esta pelea se iba a realizar la semana pasada, pero tuvo que ser cancelada debido a que Steve García sufrió una enfermedad de la cual no entraron en detalles, pero si lo tenemos de regreso esta semana esperemos que esté ya al 100%, pero quieran o no es un factor también a tomar en cuenta, pero aún así nos quedamos con que el ganador de la división de peso ligero será Steve García. Y seguimos con la división de peso mosca con la pelea de Jung Sung Park contra Shannon Ross. Jung Sung Park tiene un récord invicto de 8 victorias y Shannon Ross cuenta con 13 victorias y 8 derrotas. Si nos vamos a las características de esos peleadores, vemos que la estatura es 1.70 para Jung Sung Park contra 1.68 de Shannon Ross. En cuanto a las edades, son 28 y 34 años respectivamente, y en el alcance tenemos una igualdad de condiciones con 1.68 para ambos peleadores. Si nos vamos al historial de peleas de Jung Sung Park, vemos que su última victoria fue su debut en la UFC contra Seung Guk Choi, en la cual ganó por medio de la sumisión en el tercer round a los 3 minutos este 4 de febrero del 2023. Por parte de Shannon Ross vemos un historial rojo y extra preocupante debido a que cuenta con 3 derrotas consecutivas vía el knockout, siendo la última ante Jesús Aguilar el 8 de julio, y recuerde que esta derrota fue impactante debido a que el knockout sucedió únicamente a los 17 segundos de haber iniciado el primer round. Factores a tomar en cuenta es el hecho de que Jung Sung Park cuenta con 4 victorias por medio de la sumisión y 3 vía el knockout, o sea que únicamente una de sus victorias se ha ido por medio de la decisión unánime, y por parte de Shannon Ross pues cuenta con únicamente una sumisión y con 7 knockouts, los cuales son bastante impresionantes, pero algo que le juega en contra es el factor psicológico de las 3 derrotas que lleva consecutivas vía el knockout, y el último fue una derrota durísima. Pero respaldando el talento que tiene Shannon Ross en cuanto al boxeo, este peleador tiene un promedio de casi 7 golpes conectados por minuto, mientras que Jung Sung Park cuenta con 3.5 golpes conectados por minuto. En cuanto a los significativos, eso sí, gana Jung Sung Park con un 48% contra 38% de Shannon Ross. Esta pelea definitivamente no se va a ir a la decisión, estoy bastante seguro de esto, además de que pues ambos peleadores se destacan en el striking y va a ser muy interesante la estrategia que van a traer, pero nosotros tenemos que ir en cuanto a las predicciones a que Jung Sung Park va a conseguir otro knockout, sumándole una cuarta derrota a Shannon Ross vía el knockout. Y es cierto que Shannon Ross cuenta con bastante habilidad en el striking y que tiene poderío y que tiene 7 victorias vía el knockout, pero hay 2 factores en contra que están muy presentes, y es el hecho de la cantidad de derrotas que tiene por esta vía y también el hecho de la cantidad de golpes que recibe por minuto, porque es una cantidad muy grande, por lo cual lo hace muy probable a que sea noqueado una cuarta vez y muy posiblemente sea cortado de la UFC, que eso no se le desea a nadie, pero le
pusieron un reto bastante grande y es este peleador coreano Jun Sung Park, que viene con todo a destacar en la UFC y a ser parte de la nueva generación de esta compañía tan grande. Y seguimos con la pelea principal de las preliminares de la división de peso welter, con la pelea de Song Kenan contra Kevin Joset. Song Kenan cuenta con un récord de 20 victorias y 7 derrotas y Kevin Joset cuenta con 9 victorias y 2 derrotas. En cuanto a las características de estos peleadores, vemos que es 1.83 para Song Kenan contra 1.88 de Kevin Joset. En cuanto a las edades, son 33 y 30 años respectivamente, y en el alcance es 1.82 para Song Kenan contra 1.91 de Kevin Joset. Si nos vamos al historial de peleas de Song Kenan, vemos que viene de una victoria vía la decisión unánime contra Rolando Bedoya el 26 de agosto de este año. Por parte de Kevin Joset, viene con una racha de 4 victorias consecutivas, siendo la última una victoria vía la sumisión contra Kiefer Crosby el 9 de septiembre de este año. Factores a tomar en cuenta es que Song Kenan es un peleador ya muy experimentado, con 8 victorias vía la sumisión y 9 vía el knockout, y Kevin Joset cuenta con únicamente una sumisión y 5 knockouts en su historial, por lo cual dice que más de la mitad de sus victorias han sido vía la finalización. Una pelea muy difícil de definir porque también Song Kenan cuenta con 17 victorias vía la finalización de sus 20 victorias que ha conseguido, pero el detalle está en las 7 derrotas que ha obtenido, en las cuales ha sido noqueado varias veces, y este es un factor a tomar en cuenta y es muy importante porque Kevin Joset cuenta con toda la ventaja del alcance, con 9 centímetros más de alcance, además de que en su historial demuestra una calidad en su striking y en de apagarles las luces a sus oponentes. Curiosamente, Song Kenan se especializa en el striking y Kevin Joset se especializa más en el judo, por lo cual nos dice que no ha demostrado mucho todas sus habilidades que este peleador francés trae. Todo apunta a que muy posiblemente la estrategia de Kevin Joset sea llevar a ras de lona a Song Kenan y acabarle con el ground and pound y el control a ras de lona. Y en cuanto a nuestras predicciones, creemos que va a ser una pelea muy interesante debido a las características en el striking que tienen estos dos peleadores, pero en definitiva creemos que el ganador de esta pelea va a ser Kevin Joset, debido a que cuenta con una mayor cantidad de herramientas en el octágono, como lo son las sumisiones y los knockouts, además que puede explotar mucho esa ventaja que tiene en el alcance, e incluso si acaso se ven problemas, gracias a eso lo puede llevar a ras de lona al peleador Song Kenan, y gracias a esto le espera una pelea muy difícil a Song Kenan y va a estar muy interesante. Pero sí, nos quedamos con que el ganador de esta pelea en la división de peso welter va a ser Kevin Joset. E iniciamos la cartelera de los estelares en la división de peso mediano con la pelea de Jung Jong Park contra André Muniz. Así tenemos a The Iron Turtle de regreso en el octágono. Jung Jong Park, alias The Iron Turtle, cuenta con un récord de 17 victorias y 5 derrotas. André Muniz, por otro lado, tiene 23 victorias y 6 derrotas. Si nos vamos a las características de estos peleadores, en cuanto a la estatura, es 1.78 para Jung Jong Park contra 1.85 de André Muniz. En las edades son 32 y 33 años respectivamente, y en el alcance vemos una gran diferencia con 1.85 para Jung Jong Park contra 1.98 de André Muniz, 12 centímetros que pueden hacer mucha diferencia. Si nos vamos al historial de Jung Jong Park, vemos que cuenta con 4 victorias consecutivas, siendo las últimas 3 victorias vía la sumisión, y la última pelea fue contra Albert Duraev y la ganó en el segundo round a los 4 minutos y 45 segundos. Por parte de André Muniz, viene con una racha mala de derrotas, de 2 derrotas consecutivas, siendo la última contra Paul Craig vía el knockout en el segundo round a los 4 minutos y 40 segundos del 22 de julio de este año. De hecho, si nos detenemos a analizarlo un poco, las 2 derrotas que ha sufrido André Muniz han sido ante peleadores muy buenos, los cuales son Brendan Allen y Paul Craig, entonces están un poco justificadas esas derrotas, pero a fin de cuentas siguen siendo derrotas. Factores a tomar en cuenta para Jung Jong Park, alias The Iron Turtle, es el hecho de que cuenta con 6 victorias vía la sumisión y 5 vía el knockout, además de que sabemos que tiene mucha resistencia, como lo vimos en su última pelea contra Albert Duraev. Por parte de André Muniz, cuenta con 15 victorias vía el sometimiento y 4 vía el knockout, lo cual lo hace un peleador muy peligroso a ras de lona. Si vemos las características de estos peleadores en cuanto a los golpes significativos, vemos que Jung Jong Park destaca doblándole los golpes conectados por minutos, con casi 5 golpes conectados por minutos contra 2 de André Muniz. Claramente André Muniz va a tratar de buscar
sacar la victoria vía el sometimiento o vía el Ground and Pound, pero desafortunadamente para él, Jung Jong Park cuenta con una defensa de derribos del 69%, lo cual le hace que este trabajo vaya a ser muy difícil y que posiblemente trate de combinar el striking con los intentos de derribos para así facilitar un poco más este trabajo, pero aún así siento que va a ser un poco difícil el llevar a The Iron Turtle a ras de lona. Pelea difícil, pelea complicada de predecir porque Jung Jong Park tiene mucha resistencia, además de que tiene mucha habilidad en el striking y a ras de lona. Es un peleador muy paciente, es alguien que no se desespera, y André Muniz por otro lado es un sometedor de clase mundial con estas 15 victorias que ha obtenido por esta vía, además de que ha obtenido 4 victorias vía knockout, por lo cual también demuestra que tiene algo de pegada. Además de que toda la ventaja en el alcance está para André Muniz con 12 centímetros más de alcance, lo cual también dificulta un poco el trabajo de Jung Jong Park. Y siendo honestos, todo apunta que toda la ventaja la tiene André Muniz, pero la cuestión de que tiene mayor alcance pero tiene menor porcentaje de golpeos es algo que se contradice un poco, por lo cual Jung Jong Park, si lo hace de una manera inteligente, puede que le gane en el striking y pueda abrirse camino a la victoria vía el golpeo y muy posiblemente finalizar una vez más por un sometimiento. Pero André Muniz es un brasileño muy experimentado en esta zona, por lo cual va a ser una pelea muy interesante, así que podemos esperar una alta probabilidad de que esta pelea finalice antes de los 3 rounds, pero tendremos que elegir a Jung Jong Park como el ganador de esta pelea debido a que cuenta con mucha habilidad. Hay algo que destaca mucho de este peleador porque es muy efectivo, es muy tranquilo al tomar las decisiones dentro del octágono, lo cual es un factor que le beneficia mucho, además de que André Muniz viene con 2 derrotas consecutivas, lo cual puede estar afectando un poco la confianza en el sentido psicológico. Y además de que asegurar de que Jung Jong Park va a ser el ganador, también les aseguramos de que va a ser una pelea muy entretenida, así que no se lo pierdan. Pero sí, nos quedamos con que el ganador va a ser Jung Jong Park en la división de peso mediano. Y seguimos con la división de peso gallo con la pelea de Tim Elliott contra Sumudaerji. Pequeño dato curioso antes de iniciar con este análisis es el hecho de que originalmente el peleador que iba a pelear contra Sumudaerji era Alan Nascimento, pero debido a una lesión pues tuvo que retirarse y Tim Elliott entra como repuesto. Además de que esta pelea se iba a realizar en la división de peso mosca, pero gracias a este cambio se cambió a la división de peso gallo. Y ahora sí, si nos vamos con Tim Elliott, tiene un récord de 20 victorias, 13 derrotas y un empate, y Sumudaerji cuenta con 16 victorias y 5 derrotas. Si nos vamos a las características de estos peleadores, vemos que en la estatura hay una ligera ventaja con 1.70 para Tim Elliott contra 1.73 de Sumudaerji. En las edades son 36 y 27 años respectivamente, y en el alcance vemos que hay una gran diferencia con 1.68 para Tim Elliott contra 1.83 de Sumudaerji, 15 centímetros más que van a ser muy peligrosos. Si nos vamos al historial de peleas de Tim Elliott, vemos que viene de una derrota por medio de la sumisión en el tercer round a los 3 minutos contra Muhammad Mokaev el 21 de octubre de este año. Por parte de Sumudaerji también viene de una derrota vía la sumisión en el segundo round a los 4 minutos y 24 segundos contra Matt Schnell el 16 de julio del 2022, o sea que no ha pisado el octágono en más de un año. Factores a tomar en cuenta es el hecho de que Sumudaerji se destaca más que Tim Elliott en cuanto a la cantidad de golpes conectados por minuto, además de que Sumudaerji ha conseguido 13 victorias vía el knockout, o sea que de sus 16 victorias, 13 han sido gracias a que les ha apagado las luces a sus oponentes y únicamente una victoria vía el sometimiento. Curiosamente, Tim Elliott se caracteriza más por el judo y por tratar de llevar la pelea a ras de lona, y curiosamente esto es algo que le beneficia porque Sumudaerji, de las 5 derrotas que ha tenido, las 5 han sido vía la sumisión. Claramente Tim Elliott tiene que acercarse lo más posible a Sumudaerji para lograr una sexta sumisión, porque si no le va a hacer la vida imposible en el striking con esos 15 centímetros más de alcance y con esos 13 knockouts muy terroríficos en su historial. Y en cuanto a nuestras predicciones, nosotros queremos que el ganador de la división de peso gallo, debido a que también viene un poco más preparado, va a ser el peleador Sumudaerji, quien está sumando muchos factores a favor contra Tim Elliott. Y es que también el hecho de que últimamente Tim Elliott no se ha destacado en el área que se especializa, que es el jiu-jitsu, es algo que pues prácticamente lo deja un poco desarmado, que en estadísticas no lo favorece mucho. Entonces tendremos que irnos con Sumudaerji como ganador en la división de peso gallo.
Y seguimos con la división de peso ligero con la pelea de Nasrat Haqparast contra Jamie Mullarkey. Nasrat Haqparast cuenta con un récord de 15 victorias y 5 derrotas. Jamie Mullarkey cuenta con 17 victorias y 6 derrotas. Si nos vamos a las características de estos peleadores, vemos que es 1.78 la estatura para Nasrat Haqparast contra 1.83 de Jamie Mullarkey. En las edades son 28 y 29 años y en el alcance vemos una ligera diferencia con 1.83 para Nasrat Haqparast contra 1.88 de Jamie Mullarkey. Si nos vamos al historial de Haqparast, vemos que viene de 2 victorias consecutivas vía la decisión, siendo la última ante Landon Quiñones el 9 de septiembre de este año. Por parte de Jamie Mullarkey viene también de una victoria vía la decisión unánime contra John Makdessi el 9 de septiembre de este año también. Factores a tomar en cuenta es que Nasrat Haqparast cuenta con una ligera ventaja en la cantidad de golpes conectados por minutos, además de en la efectividad. Es una pequeña diferencia que favorece a Jamie Mullarkey. Y si estudiamos el historial de estos peleadores un poco más, vemos que Nasrat Haqparast, de sus 15 victorias que ha tenido, 9 han sido victorias vía la finalización por knockout. En cuanto a Jamie Mullarkey, cuenta con 3 victorias vía la sumisión y 8 vía el knockout, pero algo curioso de Jamie Mullarkey es que de sus 6 derrotas que ha sufrido, 4 han sido vía el knockout, lo cual también dice que cuenta con cierta debilidad en cuanto a la resistencia de los golpes. También Nasrat Haqparast ha sido derrotado vía el knockout, pero únicamente ha sido una vez y otra vez ha sido vía el sometimiento. Una pelea muy interesante porque estos dos peleadores cuentan con mucho talento del striking y de seguro nos van a regalar un espectáculo, y estoy prediciendo de que muy posiblemente no se vaya a ir a la decisión y nosotros creemos que Nasrat Haqparast va a destacar una vez más con ese striking tan potente que tiene, a pesar de que Jamie Mullarkey cuenta con la ventaja en la estatura y en el alcance. Ya veremos si no uno de estos dos peleadores termina tratando de buscar otra estrategia vía el sometimiento para neutralizar las habilidades de striking del otro oponente, pero sinceramente siento que ambos se van a quedar de pie en el striking durante los 15 minutos o lo que dure la pelea, y muy posiblemente nos espere un gran knockout. Pero sí, nos quedamos con que Nasrat Haqparast va a ser el ganador en la división de peso ligero. Y señoras y señores, vamos con la pelea coestelar de la división de peso semipesado con Anthony Smith contra Khalil Rountree Jr. Antes de empezar este análisis hay que decir que originalmente el oponente de Khalil Rountree Jr. iba a ser Azamat Murzakanov, pero debido a que le dio neumonía tuvo que retirarse, y de hecho esta pelea estaba programada para el 2 de diciembre, pero al conseguirle un sustituto, quien es Anthony Smith, se cambió la pelea para el 9 de diciembre. Y ahora sí vamos con la pelea, y Anthony Smith cuenta con un récord de 37 victorias y 18 derrotas, y Khalil Rountree Jr. cuenta con 13 victorias y 5 derrotas. En cuanto a las características de estos peleadores, en las alturas 1.93 para Anthony Smith contra 1.85 de Khalil Rountree Jr. En las edades son 35 y 33 años, y en el alcance hay una ligera diferencia de únicamente 1 centímetro, con 1.93 para Anthony Smith contra 1.94 de Khalil Rountree Jr. Si nos vamos al historial de Anthony Smith, vemos que viene de una victoria vía la decisión dividida ante Ryan Spawn el 26 de agosto de este año. Por parte de Khalil Rountree Jr. viene de 4 victorias consecutivas, 3 vía el knockout, el último ante Chris Daukaus en el primer round a los 2 minutos y 40 segundos el 12 de agosto, una victoria muy impresionante. En definitiva, una pelea muy interesante debido a que Khalil Rountree venía preparado a pelear con un peleador el cual fue cambiado por alguien que ya se le considera una leyenda en la UFC. Es alguien que cuenta con más de 50 peleas profesionales en su historial, 55 si queremos ser más exactos, y esa cantidad de experiencia es algo muy peligroso para Khalil Rountree Jr. Si nos vamos un poco en cuanto a los golpes conectados por minutos, pues las características son más o menos similares, pero sí es un poco superior Khalil Rountree, además de que Khalil Rountree cuenta con 9 victorias vía el knockout de sus 13 victorias. Por parte de Anthony Smith cuenta con 14 sumisiones y 18 victorias vía el knockout, algo que lo hace un finalizador muy impresionante. Y otra vez nos están haciendo la vida imposible en cuanto a las predicciones, debido a que Anthony Smith es un finalizador, como bien lo pudieron escuchar hace poco, que sus 37 victorias, 32 han sido vía la finalización, pero también recordemos que también cuenta con 18 derrotas, las cuales son demasiadas derrotas, y Khalil Rountree Jr., a pesar de que pues la diferencia de edades no es mucha, está iniciando su carrera en la UFC o en las artes marciales mixtas con únicamente 18 peleas profesionales
profesionales, lo cual hasta cierto punto es ventaja y desventaja. ¿Por qué? Desventaja porque no cuenta con la misma experiencia que Anthony Smith, y también es una ventaja porque no está tan desgastado de estar entrenando tanto tiempo, lo cual muchas veces sí llega a afectar a los peleadores como Anthony Smith. Muchas veces todos sabemos que somos humanos y ya hay momentos en que se acaba el prime, se acaba el momento de estos peleadores y empiezan a acumular más derrotas. Que la última vez consiguió una victoria, pero esta victoria fue vía la decisión dividida, por lo cual nos hace cuestionar que también viene Anthony Smith, además de que está tomando la pelea en corto aviso, por lo cual también es otro factor en contra para este peleador que tanto queremos, alias Leonhardt. Y siendo honestos, todas las apuestas actualmente están del lado de Khalil Rountree, y siendo honestos, y es difícil definir a un ganador, pero nosotros tenemos que aventarnos la tarea de predecir quién va a ser el ganador, y nosotros también apoyamos a las apuestas y creemos que Khalil Rountree Jr. va a salir victorioso a pesar de que está enfrentando a un peleador tan experimentado y peligroso como lo es Anthony Smith. Y es cierto que Anthony Smith nos ha regalado muchos espectáculos y la mayoría de sus victorias, por no decir que más o menos un 90% de sus victorias han sido victorias por finalización, pero creemos que muy posiblemente Lionheart esté en sus últimas peleas, esté dando los últimos espectáculos dentro de la UFC, y siendo objetivos nosotros le daremos la victoria a Khalil Rountree Jr., pero de una manera menos objetiva, pues está todo nuestro apoyo está del lado de Anthony Smith, así que va a ser una pelea muy interesante y vamos a sufrir un poco con el resultado, gane quien gane. Pero bueno, no se lo vayan a perder porque va a ser una pelea muy interesante. Y señoras y señores, hemos llegado a la cereza del pastel con la pelea principal en la división de peso gallo, con la pelea de Song Yadong contra Chris Gutiérrez. Song Yadong cuenta con un récord de 20 victorias, 7 derrotas y un empate, contra 20 victorias, 5 derrotas y 2 empates de Chris Gutiérrez. En cuanto a las características de sus peleadores, vemos una ligera diferencia en la estatura, con 1.73 para Song Yadong contra 1.75 de Chris Gutiérrez. En cuanto a las edades, son 26 y 32 años respectivamente, y en el alcance tenemos una igualdad de condiciones con un 70 para ambos peleadores. Si nos vamos al historial de peleas de Song Yadong, vemos que viene de una victoria contra Ricky Simón vía el knockout del 29 de abril de este año. Por parte de Chris Gutiérrez también viene de una victoria vía la decisión unánime ante Alan Tangaley el 14 de octubre de este año. Ambos peleadores son unos strikers y vemos que les gustan los knockouts, porque por parte de Song Yadong cuenta con 8 victorias vía el knockout y 3 victorias vía la sumisión, y por parte de Chris Gutiérrez cuenta con una sumisión y con 9 victorias vía el knockout. Si nos vamos un poco en cuanto a la cantidad de golpes conectados por minutos, vemos que destaca más Chris Gutiérrez con una ligera ventaja de 5 golpes conectados por minuto contra 4.6 golpes conectados por parte de Song Yadong. En cuanto a los golpes significativos, destaca más Chris Gutiérrez con 57% contra 42%, y curiosamente en la defensa de derribos están parejos con un 70% para ambos peleadores. Pelea muy interesante, muy difícil de definir, porque ambos peleadores tienen más o menos la misma cantidad de finalizaciones en su historial, cuentan con la misma cantidad de victorias y muy parecidos en cuanto a las derrotas que han sufrido, pero hay que destacar que Chris Gutiérrez, la única pelea que perdió por medio de la finalización fue una derrota por medio de la sumisión, y Song Yadong ya ha sido noqueado 2 veces. Esta pelea, como les he mencionado muchas veces, es lo que yo diría que es un 50-50. Es muy probable que se pueda ir para un lado o para otro. Son dos peleadores muy talentosos, con carreras muy similares, pero nosotros tendremos que ir en contra de todas las apuestas y nos quedaremos con que el ganador va a ser Chris Gutiérrez, quien se va a llevar la victoria en la pelea principal en la división de peso gallo. En esta pelea tampoco creo que se vayan a ir a los 5 rounds, así que espero un knockout algo temprano, posiblemente entre el segundo y el tercer round. Y con esto llegamos al final de la previa de la UFC Fight Night Song vs Gutiérrez, una cartelera corta pero muy interesante y prometedora. Recuerden que este evento va a ser el 9 de diciembre a partir de las 6:30 hora mexicana, pero estén atentos a una posible cancelación de alguna otra pelea y que empiece un poco más tarde. Ya estaremos anunciando cualquier cosa en las redes sociales. Y les recuerdo que esta pelea va a ser la penúltima pelea que tendremos en el año. A partir de aquí, la siguiente va a ser el 16 de diciembre y se acabó, señoras y señores. No se olviden de compartir este episodio con todos sus seres queridos, con todos los amantes de la UFC, para que así podamos seguir disfrutando de este espectáculo tan grande todos juntos.
Pueden encontrarme en las redes sociales como @vainilla UFC en TikTok, Spotify y Twitter y muy pronto en otras más. Les quiero agradecer todo el apoyo que me brindan en las redes sociales porque sinceramente es algo muy increíble y si quieren ser parte de esta familia no duden en picarle en seguir, darle like y compartir y todo lo positivo porque también ya iremos preparando más cosas para esta nueva temporada que se viene en 2024. Algo muy emocionante, pero ya estaremos hablando de ello un poco más adelante. Pero sin nada más que agregar por el momento, su servidor, humildemente Vainilla Ice Cream, les agradece y les desea absolutamente todo lo mejor. Y hasta luego.